Buenas tardes, nosotras somos el grupo número 7, que está compuesto por Deani Mercedes José, Estefanía Bautista y Francisca Salcedo, y le estaremos hablando sobre el cuento popular. Se conoce como cuento popular a un tipo de narrativa que se caracteriza porque es transmitido de generación en generación, es decir, que hace parte de la literatura oral. De ahí a que reciba su nombre debido a la facilidad con la que se puede difundir en una región determinada, así como alcanzar incluso un mayor alcance. El cuento popular consiste en una creación de un colectivo dado que siguen formándose en su paso por cada una de las personas que a su vez construyen la historia de acuerdo a su recuerdo. Se trata de un tipo de literatura que inicia dentro de la literatura oral, pero que a su vez posteriormente se registra en la escritura, pues eran memorizados por narradores dedicados a difundirlos. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Salcedo. Le estaré hablando sobre la característica principal del cuento popular. Veamos a continuación una serie de características que nos van a permitir distinguir este tipo de literatura oral de otra que también hace parte de esta categoría. Sus rangos más importantes son sobre el autor. Este tipo de literaturas se distingue principalmente porque carece del autor reconocido. Diversidad del tema. Otro aspecto importante del cuento popular tiene que ver con la variedad del tema que puede incluir. Sin embargo, gran parte de este tipo de cuentos están orientados a distintas áreas de la vida del ser humano. Intención del cuento popular. Aunque si bien la finalidad de este tipo de literatura oral puede variar de acuerdo a la modalidad o la temática que maneje gran parte de ello, se hace distinguido por esta orientador o a la enseñanza, a la explicación del aspecto difíciles de comprender. Difícil comprender. El enfoque del cuento, el enfoque cultural. La rapidez de difusión de los cuentos populares permite que llegue a otras regiones y con ello a otra cultura. Ahora continúa mi compañera Estefanía Bautista Germán, y yo estaré hablando de la estructura del cuento popular. Del mismo modo en el que el género narrativo ha empleado un esquema para contar la historia del cuento popular, se ha acomodado a este esquema que facilita la narración. Así la estructura siguiente suele ser instrucción, que consiste en la primera parte del cuento, en la que se empieza con la presentación de los personajes principales. Esta parte es muy importante porque determina lo que se va a alterar con los personajes. Con lo que los personajes se van a enfrentar. Y que se desarrollan en las siguientes partes del cuento. El nudo es la parte central del cuento en la que tiene lugar todo conflicto planteado inicialmente con los personajes que también ya se han presentado en esta sección desarrollada. Los hechos más importantes de todo el cuento, momento en el que los personajes se enfrentan a una situación determinada. Desenlace. Luego del desarrollo de la problemática principal del cuento,
la última parte consiste en solucionar este evento de esta manera. El desenlace configura el clima de la situación donde todo va tomando el lugar. Asignado y finalizado la narración. El cuento popular es un tipo de literatura que, de acuerdo a su temática, ha sido clasificado entre otros formatos, aunque estos serán más visibles dentro de la literatura escrita, donde aparece ya con un esquema definido. Hasta aquí mi parte, muchas gracias.